orar por este tiempo de palabra. Amén. Padre bendito de gloria, te damos muchas gracias por esta preciosa mañana, por este día. Gracias porque podemos bendecir, Dios, decir bien de nuestras madres, esa bendición tan grande. Y hoy te pido que seas tú guiándome para compartir tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús te lo pido, papá, que tu Santo Espíritu me guíe a toda verdad, me revele, Dios, me muestre y podamos cada día crecer más a tu estatura, formar tu carácter en nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bien, hablamos hace 8 días acerca del quinto punto y último, ¿cierto? Estoy hablando de lo que no es amor. Debemos amar a nuestros enemigos, ¿cierto? Estamos hablando del odio. Entonces hablamos que amar no significa separarnos, no separarnos de lo que nos daña. Amar no significa tolerar y aceptar patrones. Amar no significa que debamos callar. Amar no significa que debamos participar en todo. Y por último, amar no significa ser descuidado con lo que Dios nos ha dado. Y vimos que lo más importante que Dios nos ha dado es nuestro corazón, que tenemos que ser diligentes. Hace 8 días hablé que el corazón es la esencia interna de una persona, la que tiene los pensamientos, sentimientos, deseos, decisiones y conducta, la cual hace lo que una persona es. Y estaba haciendo una analogía, un símil, una comparación entre el corazón literal, físico, y el corazón espiritual. Hablé que la arteriosclerosis se produce por el endurecimiento de las arterias. Y explicando esto mostramos cómo también el corazón se endurece. Pero sobre todo esto aplica para los no creyentes. Porque los no creyentes, por más que se les hable, nunca van a querer aceptar la palabra. Endurecerán sus corazones. Pero también quiero explicar 2 enfermedades rápidamente que hay dentro del corazón, para que podamos hoy ir concluyendo este tema, porque siempre he dicho que no juzguéis y no seréis juzgados. Es mal interpretado y tergiversado, y hoy quiero tratar de ahondar un poco para que ya quede claro este tema. Entonces, a los creyentes, también cuando participamos de actividades que sabemos que no debemos hacer, pero las hacemos y no les prestamos la atención necesaria, también trae problemas a nuestro corazón, a nuestra vida espiritual. Entonces, en el corazón literal, corazón físico, hay una enfermedad que se llama soplos cardíacos. Solo traje 2, porque aquí me quedo explicando cómo el corazón espiritual tiene que ver con el corazón físico. Y los soplos cardíacos dice que son patrones de flujo anormales debido a la falla de las válvulas cardíacas. Las válvulas cardíacas actúan como puertas para evitar el reflujo, o sea que retroceda la sangre hacia el corazón. Voy a darme a entender. Los soplos cardíacos son patrones de flujo anormales. Son patrones de flujo anormales. ¿Por qué? Porque dice que las válvulas cardíacas actúan como puertas para evitar el reflujo. Las válvulas cardíacas son puertas que se abren y que se cierran, pero que cuando se abren lo que hacen es que la sangre se devuelva, no que siga fluyendo. Eso es lo que se llama el reflujo. Entonces no hace que la sangre siga su curso normal, sino que se devuelva por abrir las puertas indebidamente. Y eso es lo que genera soplos cardíacos. Espiritualmente también nosotros abrimos puertas que hace que la sangre no fluya directamente a nuestro corazón espiritual y nos traiga soplos cardíacos. Nos traiga separación de Dios, nos haga que nosotros nos olvidemos de Dios. Era lo que hoy estaba yo recalcando. Quiero conocerte, porque a muchos yo sé que ese primer amor se nos ha ido. ¿Y cuáles son esas puertas? Esas puertas que se abren
Una que es la más importante que estaba mirando bajo la palabra es la murmuración, el chisme. Estas puertas que nosotros abrimos a nuestro corazón permiten que esto se filtre, que no fluya la sangre, sino que haya reflujo y se devuelva, y obviamente nuestro corazón no esté latiendo de la manera correcta. La murmuración. Quiero rápido ir a Juan capítulo 6, versículo 43. Dice la palabra de Dios: Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Filipenses 2:14 dice: hagan todo sin murmuración ni contiendas. Solamente 2 versículos, pero si buscan hay cantidad de versículos que hablan acerca de la murmuración. De la murmuración, el hablar, el chisme, las peleas, las contiendas se dan por hablar incorrectamente, por lo que sale de nuestra boca, y eso es una puerta que se abre para que nuestra vida espiritual no esté bien. Dice que estos soplos cardíacos, cuando estas válvulas cardíacas anormales se abren para que produzcan reflujo, causan falta de aire, mareos, dolor de pecho, ritmo cardíaco acelerado. Yo pregunto, ¿alguno de ustedes no se ha sentido alguna vez así, ha ido al médico y les ha dicho que todo está bien? Porque esto es espiritual. Por eso es que Dios se simboliza o forma como metáfora, y dice que es aire, dice que es agua, dice que es fuego, dice que es... porque necesitamos el aire, y una vida espiritual que se va muriendo es la que a veces le hace falta el aire y no sabe ni qué es lo que es, pero Dios le está hablando: soy yo. Otra enfermedad que vi, y es la última para cerrar el tema del corazón, es la insuficiencia cardíaca. Esta dice que es la incapacidad del corazón para bombear la sangre correctamente a través del cuerpo debido a debilidades dentro de sus paredes. Quiere decir que hay debilidades internas, y estas debilidades hacen que el corazón no tenga la capacidad de bombear la sangre correctamente. Entonces, el corazón no es el que no puede bombear la sangre correctamente, es lo que tiene cerca del corazón y dentro que está débil y no permite que él cumpla su trabajo correctamente. ¿Me doy a entender? O sea, el problema no es el corazón es el que sufre, pero el corazón sufre es porque cosas internas ligadas a él, muy cercanas al corazón, no funcionan de la manera correcta. Algunas paredes se endurecen, ¿cierto? Otras puertas se abren. Y aquí también hay debilidades dentro de su cuerpo. Ven cómo un corazón sufre internamente, físicamente, espiritualmente igual. Por eso nosotros tenemos que cuidar tanto nuestro corazón, porque nuestro corazón se puede endurecer, porque nuestro corazón también le podemos abrir puertas, y en nuestro corazón también tiene debilidades. 2 debilidades más grandes encontré, porque hay muchas bíblicamente que encontré, son el orgullo y el enojo. 2 debilidades grandes para que nuestro corazón sufra. El orgullo es algo tenaz. La Biblia dice que al orgulloso el Señor lo mira de lejos, ¿no? Y Proverbios 16:5 dice que el Señor detesta, odia a los orgullosos. Y dice: ciertamente, seguro, recibirán su castigo. ¿Por qué recibirán el castigo los orgullosos? Porque son esas partes débiles que no permiten que su corazón fluya de la manera correcta, y al no fluir de la manera correcta no tienen una relación con Dios, porque el corazón es lo que nos conecta con Dios, nuestro espíritu, nuestro ser interno. Y como hay cosas que están impidiendo que yo tenga una comunicación directa con Dios, por eso Dios odia esas debilidades. ¿Estamos por ahí? Por eso Dios odia al orgulloso, porque es una parte débil para el corazón de una persona.
hasta donde me llevó el señor Carlos con estas predicaciones. Pastor, usted no debe odiar, y mire dónde voy. Y yo creo que en el 2028 empezaremos el tabernáculo y los 7 muebles. Porque para terminar este tema tengo que entrar a hablarles de no juzguéis. Voy a mostrarles bajo la Biblia cómo Dios nos manda que debemos juzgar, y cómo Pablo hablaba a la iglesia de que tenía que juzgar, y cómo nos muestra la Biblia que nosotros aún también tendremos una posición de juzgar, aún inclusive a los ángeles. Entonces el versículo dice: no juzguéis si no seréis juzgados. Para puros bebés de ni siquiera de pre-kinder, gente que lleva 20 y 30 años en la iglesia, pero que su pastor le enseñó a que no juzguéis si no seréis juzgados, y repiten todo como loritos. Pero su pastor no les ha enseñado la verdad de lo que es juzgar, porque sí necesitamos juzgar y también vamos a ser juzgados. Y voy a terminar hablando, como decía hoy, que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatemos en la tierra. ¿Qué significa eso? Porque los pastores, sobre todo en iglesias pentecostales, no todas, pero la mayoría, es que yo ato en el nombre y atan a Satanás, y nosotros no podemos atar al diablo. Quien lo va a atar es Jesús en el milenio. Pero yo ato en el nombre y yo no sé qué. Son oraciones que se vienen repitiendo, que son incorrectas. Y atan y desatan, y yo desato, y yo ato el reino de no sé qué, y en guerra espiritual, por ahí vi que día el llamado apóstol. Y vamos a empezar a desatar y a desligar, y no. Yo, a ver. Y la gente: sí, yo desato. No sé qué hicieron en ese culto, pero desataron. ¿Qué? Pero vamos a aprender qué es lo que significa desatar y qué significa atar, que tiene que ver con el juzgar, y tiene que ver con la autoridad que tiene la iglesia, y tiene que ver con que sí necesitamos odiar, pero tenemos que aprender qué es lo que debo odiar, y también tengo que aprender qué es un enemigo y qué no es un enemigo, ¿cierto? Así es como debemos estudiar la palabra. Entonces, el orgullo y el enojo son dos cosas. Ya hablé del orgullo. Voy a dar un versículo muy rápidamente porque necesito terminar este tema. Efesios 4:31. Dice la palabra de Dios: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Qué dice el Señor? Les voy a quitar. Hagan un ayuno y yo les quito. Hay ayuno, dice que supuestamente para que Dios nos quite no sé qué. Hoy el ayuno con el apóstol no sé qué, porque va a transformar generaciones, y hoy va a quitar de ti. Yo digo, yo me volví loco y yo ya, para mí todo es incorrecto, o para el mundo todo es correcto. Porque el ayuno no cumple ese propósito. Pero en fin, hoy también está en campaña. Y lo que yo decía, deshonrando a sus pastores, porque tienen su iglesia, tienen su pastor, y hoy está en campaña el apóstol, y en vez de estar escuchando a su pastor, están escuchando al apóstol. ¿Qué tipo de creyentes son estos? ¿Qué tipo de hijos crecen obedeciendo al vecino y desobedeciendo al papá? ¿Quién es la autoridad? El papá, no el vecino. A no ser que el vecino sea el papá. ¿Cierto? Entonces, cuando tenemos clara quién es nuestra autoridad, eso es lo que obedecemos. Pero hoy también está en campaña apostólica y profética, y trajeron 3 deschavetados llamados profetas, empezando por Roy, que es un ladrón, y la gente está ya recibiendo y permitiendo que les impongan manos. Voy a enseñar también cuándo se imponen manos. Una de ellas es para bendecir, como lo hice hoy. De resto no se imponen manos. Y sobre todo lo hago yo como pastor, que lo tengo que hacer. Yo veo a todo el mundo imponiendo manos. Iban a imponer manos para desarrollar el don profético y llevarlos a la escuela de profetas. Ahora se estudia para ser profeta,
y para que caiga del cielo, bueno, que lo que eras tan grandes. Tenaz. Una persona que ni siquiera, mira lo que trae Dios a mi mente, una persona que ni siquiera se sujeta a una autoridad, la cual está haciendo lo correcto, pero está mirando otra cosa porque es lo que le agrada y cree que eso es una persona orgullosa, una persona activa, una persona que decide, a usted no le hago caso, a usted sí. Como alguien un día en una iglesia que yo estaba en líder de alabanza y llevé un tema de autoridad espiritual, y esta persona me decía, es que yo solamente le obedezco al pastor. ¿What? Si tu primera autoridad después de Dios es tu padre, no tu pastor. No, pero yo a mi papá no, porque yo al pastor. Y venía para esta iglesia. Voy a decirle, aquí a la alabanza no, hasta que no aprendas a sujetarte a una autoridad. Como dice nuestro cliente Shuha, dice, quítese. Somos nosotros los que tenemos que desarraigar de nuestra vida la manera de Dios que nos instruye en su palabra, cómo quitar de nosotros lo que no nos conviene, pero Dios no nos lo va a quitar. Si Dios lo quitara, Dios no hubiera dejado un manual de instrucciones. Si las neveras no se dañaran, no tendrían un manual de instrucciones. Pero como tiene un manual de instrucciones, significa que Dios está dando instrucciones, valga la redundancia, para yo seguirlas y arreglar mi vida. Pero ¿cómo deja un manual de instrucciones y ahora resulta que Dios todo lo hace porque tiene un control? ¡Ah, qué lindo eso, ¿cierto? Toda la responsabilidad y la justicia para Dios y para nosotros no. Entonces, concluyo, por así decirlo, con amar no significa ser descuidado con lo que Dios te ha dado, que es tu corazón, para poder entrar al tema de juzgar. Recuerden que el perdón sana el pasado, pero poner límites guarda tu futuro. Deschavetado el pastor, ¿cierto? Nosotros podemos aprender a perdonar, podemos reconciliarnos, podemos tener compasión, ayudar y servir, sí, porque Dios lo manda. Pero también al mismo tiempo tengo que aprender a poner límites para que evitemos volver a repetir patrones o volver a entrar al mismo ciclo. ¿Estoy loco? Podemos perdonar, podemos reconciliarnos, podemos tener compasión, ayudar y servir, claro que sí. Y mientras las dos partes estén de acuerdo y podamos volver a restablecer una relación, claro que se puede, claro que sí. Pero mientras las dos partes estén de acuerdo, conectadas con Dios y lo quieran hacer a la manera de Dios. Porque si no se hace a la manera de Dios, el problema es que eso va a significar dar acceso a tu corazón otra vez para que vuelva a ser dañado. Entonces, este tema de no juzguéis, porque me quiero concentrar hoy más en no juzguéis. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 1 al 6, pero voy a leerlo como lo leen los bebés espirituales o los neófitos teológicamente. Mateo capítulo 7, versículo 1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Punto. Entonces, cuando alguien como yo habla de esta escuela de profetas que no es bíblica, cuando alguien como yo habla de estos tres profetas que vinieron a traer aquí enseñanzas aquí a Bogotá, a un cambio de transformación profético y espiritual, y yo digo que esto no es de Dios, y sobre todo de personas que no son testimonio, personas que son ladronas. Entonces, si yo tuviera millones de vistas, no faltarían los seguidores de ellos que me estén escribiendo: ese pastor, no juzguéis y no seréis. Pero les podría demostrar por qué yo sí debo juzgar, porque lo que estoy haciendo es protegiendo mi iglesia, que no es mía, es de Cristo, pero es la iglesia local que Dios me dio en responsabilidad mientras Él viene. Entonces yo lo que hago es protegerla, y lo voy a mostrar bajo la palabra.
Porque no juzguéis y no seréis juzgados. Mira, yo me siento ahí en la oficina y cuando veo no juzguéis y no seréis juzgados, le digo: Dios, regálame frases con las cuales yo pueda dar a entender este tema tergiversado. Y miren lo que Dios me regala. No juzguéis, esta vez el versículo más tergiversado de la Biblia. Es la herramienta favorita del que quiere que a nadie le diga nada. Es el escudo perfecto del que prefiere seguir igual su vida. Es la respuesta más fácil para salir del tema. Es el salvavidas perfecto para todo aquel que no está acostumbrado a ser confrontado con la verdad. Es el comodín para cortar una pregunta. Es la mejor excusa para no rendir cuentas, y puedo sacar más. No juzguéis y no seréis juzgados significa todo esto. Gente que tergiversa, gente que no quiere que le digan nada, gente que prefiere vivir su vida igual, gente que quiere salir del tema rápido, gente que está buscando el salvavidas perfecto porque no le gusta que lo confronten, gente que quiere cortar una respuesta con eso, y gente que no le gusta rendir cuentas. Esas personas que usted escuche que digan no juzguéis y no seréis juzgados, o usted no ora por ellas, aquí están, en lo que yo estoy hablando. Porque al leer solo Mateo 7, versículo 1, sin contexto, suena que nadie tiene derecho a corregir a nadie. Eso no es. Pero como la Biblia no se lee por un solo versículo, al leer solo un versículo suena a ya cada quien con su vida. Usted mismo no se meta ahí. Ya cada quien. Suena a los que son más groseros. ¿Usted por qué se mete en lo que no le importa? Eso suena a no juzguéis y no seréis juzgados. Pero de hecho vamos a ver que un cristiano que no juzga, lo que tiene que juzgar, no es hijo de Dios, o no ha entendido. Bueno, es que un hijo de Dios debe entender es palabra. Yo no sé qué es lo que tiene que entender, si es la palabra lo que tiene que entender. 20, 30 años en el Evangelio y no conocemos ni siquiera lo más básico. Entonces empiezo a mirar, porque Mateo capítulo 7, versículo 1 no se lee solo. Entonces leamos el versículo 2 y el versículo 5. Del versículo 2 al versículo 5 dice: no juzguéis para que no seas juzgado. ¿Por qué? Porque no debo juzgar para ser. Aquí me lo responde: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida en que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. ¿A quién ya está juzgando? Jesús. Porque aquí le está diciendo saque, y le está diciendo hipócrita, saque la viga de su ojo. Aquí ya hay un juicio dentro de lo que dicen no juzguéis. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces, solo entonces, cuando sacamos la viga de nuestro propio ojo, veremos bien para poder sacar la paja del ojo de tu hermano. Sí, hay que sacar la paja, pero ¿qué es lo que me ordena primero? Yo tengo que sacar la viga mía. Y cuando yo aprendo a sacar la viga mía, entonces ahí sí ya puedo aprender a sacar la paja. Pero sacar la paja está en el contexto de juzgar, o sea que yo debo juzgar. Ahora lo que tengo que aprender es cómo debo juzgar. Con el juicio que juzgo seré, y con la medida que mido seré. Aquí me habla de juicio y de una medida de juicio. Son palabras que están implícitas en la palabra y que no las puedo evadir. El juicio es inminente. Hipócrita, le dice el Señor. ¿Quién? El que juzga por criticar algo que ni él mismo es capaz de dar ejemplo. ¿Se acuerdan? Mateo 23:4. Solo un versículo les trae como para entre tantos.
Mateo 23:4. Dice, está hablando de los escribas y fariseos, y el Señor les dice: porque ustedes atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos, los escribas, los fariseos, los hipócritas, ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y eso pasa sobre todo en los religiosos, porque eso sí está mal. Cuando se habla, por ejemplo, de la idolatría, que Dios nos prohíbe doblarnos a una imagen, y la iglesia tradicional se pone brava y habla cosas de la iglesia que creemos que no nos podemos postrar a nadie. Entonces ellos en su religión están obedeciendo algo que ellos ni siquiera entienden y que pretenden que nosotros lo hagamos de la manera en que ellos lo están haciendo. Ellos están atando cargas que ni siquiera ellos saben llevar, pero pretenden que nosotros las hagamos. Eso es la religión. Y todo lo que hacemos incorrecto, tratando de que los demás lo hagan, eso se llama hipocresía. Recuerden que hipocresía viene de una máscara, del tiempo que se ponían máscaras. Hipocresía. Entonces, aquí Jesús describe a la religión y a los supuestamente algunos doctos, porque los escribas, recuerda, ellos eran los que iban escribiendo lo que se iba dando, y los fariseos, por medio de su hipocresía, al imponer reglas estrictas a los demás sin cumplirlas ellos mismos. Ellos se jactaban porque diezmaban, y diezmaban harto, y la otra podía echar solo una monedita. Pero es que el Señor no le gusta eso, porque aunque lo estaban haciendo incorrectamente, porque no estaba su corazón ahí implícito en lo que estaban haciendo, sino lo hacían era, pues mire yo lo que hago. ¿Por qué algunos callan? Si Jesús nos envió a nosotros a predicar, ¿por qué algunos callan? Todos tenemos el ministerio de la reconciliación, todos somos ministros de la reconciliación, eso dice mi Biblia. O sea que todos somos llamados a compartir de Cristo y a decir cómo Dios me reconcilió, Jesús, con Dios Padre. Yo tengo que siempre contar. Y si alguien me pregunta, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano, no, y mi vida antes era así y eso, y pues gracias a Dios mi vida ha ido cambiando y eso es lo que yo tengo que ir a hablar y tengo que mostrar. Pero si yo me quedo callado, porque algunos callan por agradar a los demás, algunos callan por temor a ser tema de conversación, algunos callan por no discutir con nadie, algunos callan por estar tranquilos. Pero ¿por qué Jesús no calló? Sí, es mi ejemplo. Cuando uno dice de un tema, no juzguéis y no seréis juzgados, y nada, bueno, sí, no, ya. No, yo no me voy a quedar callado. Jesús no cayó. Ahora el capítulo versículo 6 de Mateo 7 dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Aquí ya hay algo que Dios me está hablando que es contrario a lo de no juzgar. Porque cuando yo entro a juzgar correctamente y la gente no permite ser corregida por la palabra, entonces el Señor aquí me dice: no le dé lo santo a los perros. Duro, ¿no? El Señor les dijo perros. Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Dos animales impuros dentro del contexto judío. No le des lo santo a los perros. Ambos son dos metáforas. Impuros. Los perros
para el contexto judío es un animal inmoral, vulgar y blasfemo. Este es el contexto judío de lo que significa un perro. Porque para ellos, los gentiles eran tratados como perros, o los llamaban, eran perros, porque creían que el evangelio era solamente para el pueblo de Israel. Gentil, para el que no sabe, recuerde, es todo el que no es del pueblo de Israel. Esos somos los gentiles, los que no pertenecemos al Israel étnico, no nacimos allá, pero que el evangelio se extendió y que llegó a nosotros también para ser salvos. Esos somos los gentiles. Entonces, para los judíos, para este tiempo, ellos creen que la salvación es solamente para ellos, entonces a los demás nos veían como perros. Y eso es lo mismo que el Señor les está devolviendo a ellos mismos, que creen que los demás son perros, pero le está diciendo, perro es aquel a quien se le juzga, se le habla y se le confronta con la verdad y no lo recibe. Entonces es mejor no leer lo santo a ellos. ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? No le des lo santo a los perros. No eches vuestras perlas delante de los cerdos. Una perla es algo de valor, de mucho valor, y es un tema aparte para predicar de Mateo cuando estudiemos Mateo. Pero cuando el Señor habla de la perla preciosa, la perla se encuentra en el fondo del mar, en la tierra, en el fondo. Y el mar tipifica el pecado. Y las perlas de esa parábola, no, pero yo le estoy hablando de eso, no lo dejo con hambre. No, después hablamos de la perla. El hecho es que la perla es algo precioso, es algo de valor, ¿cierto? Y el Señor dice, no la echen, no echen vuestras perlas delante de los cerdos. ¿Por qué? Porque era también considerado un animal inmundo para los judíos, y es hasta el día de hoy. Porque los cerdos son los más cochinos, puercos y marranos, le dieron con el nombre exacto, que ellos todo lo pisotean, ellos todo lo dañan. Póngales algo de valor ahí al lado de un cerdo y ellos no entienden nada. Ellos todo lo huelen, todo lo muerden, todo lo rompen, todo se acuestan encima, todo lo dañan. Ellos son dañinos. De hecho, usted baña a un marrano, a ver cuánto le dura. Dura más un bizcocho en la puerta de un colegio, dicen por ahí, que un marrano limpio. Por eso dice la Biblia que la puerca vuelve al lodo, porque el marrano no sirve para estar limpio. El marrano, su esencia es ser puerco, cochino, descuidado. Entonces, cuando el Señor hace esta metáfora y le dice, no le den lo santo a los perros, ¿por qué? Está diciendo, perro es cada persona que blasfema, cada persona que no valora, y cerdo también son esas personas que pisotean, que dañan esas perlas preciosas que Dios tiene dentro de su palabra. Entonces dice, no le den lo santo a los perros. Hay personas a las cuales, ya para que uno les predica, ay, pero no ora por ellos, ¿por qué no van a casa? ¿Por qué no? Porque ya conocen, porque ya saben. Es que tal persona está esperando que usted vaya, y si vaya vuelve a la iglesia. Eso es falso. Eso es falso, porque va a buscar cualquier otra excusa para volver a irse. Porque quien hace volver a Cristo a su casa no es un pastor, es el Espíritu Santo, que trae convencimiento dentro de cada quien. Y si no lo tiene, no es porque el pastor vaya a decirle que va a volver. Pero hay personas que dicen, es que hasta que no venga, o es que no sé qué. Bebés espirituales. Y el Señor me dice, no le boten perlas, no leen lo santo. Esto es santo, esto es sagrado. Este lugar es santo mientras estamos acá. Entonces el Señor dice, no juzguen, pero después está diciendo, es que cuando tú hablas de algo, hay algo más fuerte dentro de ti que primero tienes que dejar para que después quites lo más ligero en ellos. Porque estás tratando de ser hipócrita. Le estaba diciendo, era escriba y a fariseos. Esto era para ellos. No juzguen y no serán juzgados. Porque ustedes atan cargas pesadas que ni siquiera ustedes son capaces de mover con un solo dedo.
Yo tengo que saber en el contexto, cuando estudiemos lo que es exégesis, hermenéutica, homilética y contexto, tengo que saber a quién le estaba diciendo, a quién iba este mensaje, a quién le estaba hablando, por qué le estaba hablando, qué estaba pasando en este tiempo, para poder saber de qué se estaba tratando. Por eso el tema, uno aquí por dar un ejemplo, cuando Pablo dice la mujer calla en la congregación, entonces unos interpretan de una forma, no es que lo dijo porque es que murmuraban y hablaban y entonces el apóstol Pablo no le gustaba que hicieran bulla y les decía que se callaran. Nosotros no, lo que pasa es que no sé qué, y si sé cuándo, entonces todos interpretan lo que pudo pasar dentro de ese contexto cuando Pablo dijo eso. Pero hay que mirar la palabra entera, qué era lo que estaba pasando y por qué Pablo decía que la mujer callara en la congregación. Igual acá, ¿a quién le está hablando Dios? ¿Cierto? ¿A quién Dios le está diciendo hipócrita? Aquí no le dijo hipócrita a los discípulos, está diciendo a los escribas y fariseos: hipócritas, no juzguen y ustedes no serán juzgados, porque con la medida en que ustedes miren, ustedes lo que tienen es una viga y están intentando sacar la paja del ojo ajeno. El Señor está diciendo, no es que los demás no tengan pecado, y no es que lo que ustedes estén diciendo no está mal, pero es más grave lo que ustedes están haciendo, porque ustedes no lo quieren cambiar y lo saben. En cambio ustedes les están hasta ahora diciendo cuál es el mal. Eso es una paja. Ustedes ya lo saben de hace tiempos que no lo deben hacer y no lo quieren cambiar, pero ocupaban los mejores puestos en la sinagoga, pero querían ser vistos y tenían sus ropas especiales para ser vistos por las plazas cuando ellos caminaban hasta el día de hoy, porque ellos se distinguen fácilmente. Por eso, por todo esto que estaba pasando acá, es que le encuentro tanta lógica a Mateo capítulo 13, 58. Dice la palabra de Dios: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Esto explica por qué Jesús hubo lugares en los cuales no hizo muchos milagros, por su incredulidad, porque eran personas a las cuales Él no le iba a botar perlas, y eran personas a las cuales Él no iba a darles lo santo, porque Dios ya sabía que eran perros o cerdos, o sea, que iban a blasfemar o iban a pisotear lo que Dios iba a hacer. Por eso Dios no lo hizo. ¿Ven cómo se entiende la palabra de fácil? Mucho más entendible, ¿no? Ah, es que Dios no lo hizo porque ellos eran incrédulos. ¿Sí? ¿En qué parte no creían? En esta parte. Ellos eran los que decían, cuando leemos, este no es el hijo de José y de María, sus hermanas no eran tales, sus hermanos no eran tales, este no era el que trabajó la carpintería, este no era el que lo veíamos, pero nunca lo vieron como hijo de Dios y como Dios mismo. Entonces, como nunca lo vieron como Dios, porque su corazón no llevó a reconocerlo como Dios, Dios no va a botar lo sagrado, lo santo y esas perlas preciosas sobre personas que van a blasfemar y van a pisotear lo que Él va a hacer. Y suena feo, o sea, sobre perros y sobre cerdos, porque eso es lo que Dios quería dar a entender. Ahora, Juan capítulo 7, versículo 24, dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A Mateo o a Juan? Que Mateo dice no juzgue y Juan dice juzguen, pero sean justos al juzgar. Entonces, a ambos le creemos. Lo que pasa es que aquí Mateo está mostrando palabras de Cristo, hablando a escribas y a fariseos, y aquí Juan está hablando, y es para nosotros también, a todos los que somos hijos de Dios, que tenemos derecho de juzgar. Nos dice que no juzguemos según las apariencias, sino que juzguemos con justo. Eso sí es para nosotros. Juzguen con justo juicio, pero eso no es lo que encontramos cuando se hablan de estos falsos profetas, apóstoles,
pastores, y la gente se enoja. La gente cree que poder es porque una persona la bota al piso y eso es poder. No sé de dónde inventaron eso, que eso es poder. ¿Alguna vez se le dijo algún día a una persona que pertenecía a una iglesia donde botan a la gente con una chaqueta? Y no era la de Superman. La chaqueta, porque esa sí tenía poder, recuerden. Pero con una chaqueta que botaba 500. Y esta persona que pertenecía a esa iglesia, no sé si pertenezca, ojalá que no, dijo: es que ese pastor sí tiene poder. La gente no entiende lo que es el poder. O sea que el diablo es un verdadero pastor, porque ese sí que tiene poder. ¿O no? Ay, allá el pastor estaba exaltando al diablo. Alguien un día me dijo, un día que estaba predicando, y ellos creían que es que todo es bonito, la vida es bella, entonces todo es verigo y mondongo, y ya. Y yo le dije: el Señor mismo dijo que estemos alertas, porque Satanás, ¿cierto?, nuestro adversario, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Que no olvidemos las maquinaciones, que yo estaba exaltando al diablo. Yo le dije: no, más bien yo estoy alerta, para que el día que haya un ataque, yo sepa cómo actuar. Porque el día que le pase eso a las personas que no entienden, ahí lo único es: sangre de Cristo, cúbrame, Santísima Virgen. Porque no entienden ni qué es lo que tienen que hacer. Pero que el diablo tiene poder, tiene el control de este mundo, dice la Biblia. Tiene poder. Entonces la gente confunde el poder porque hace cosas que veo. Jesús, en lo que estamos leyendo, las cosas que no pudo hacer en Belén porque nació allí, lo vieron. A causa de la incredulidad, el Señor no botó las perlas ni puso los santos sobre ellos, porque le iban a pisotear y iban a blasfemar. No hizo allí muchos milagros, no demostró su poder, o sea que por eso no era Dios. O sea que el pastor de avivamiento tiene más poder que Jesús, porque él con una chaqueta bota 100, Jesús no. ¿Ah? La mentalidad que se tiene de lo que es el poder. Jesús es el que ha tenido poder para resucitar y para dar vida en abundancia. Ningún pastor lo puede hacer. Un pastor lo único que hace es predicar de aquel que tiene el poder para hacerlo. Pero un pastor no tiene. Otro versículo malinterpretado: cosas mayores harán ustedes. Es que el Señor resucitó, o sea que yo también puedo resucitar gente. ¿A qué se refería el texto cuando el Señor dijo: cosas mayores harán ustedes? Entonces cada quien interpreta como quiere, y por eso es que vive según como quiere. Juzgad con justo juicio. Estamos viendo que el Señor sí nos manda, y esta palabra es un imperativo, o sea, una orden. Debo juzgar. Como en una conversación que yo tengo con alguien donde hay algo incorrecto, este no dice que es lo incorrecto y este tampoco, porque yo no puedo juzgar y no seré juzgado, mejor quedémonos callados. ¿Cómo solucionamos el conflicto? Como en un choque de carros, uno tuvo la culpa y el otro no, y van ante un juez. ¿Qué pasó acá? Bueno, cuénteme usted, porque el otro no quiere hablar. ¿Nadie va a hablar? No, porque no podemos juzgar y no seremos juzgados. Entonces, ¿cómo solucionan el problema? ¿Cómo se aplica la justicia sobre algo, sobre alguien que no quiere hablar? Obviamente yo tengo que entrar en justo juicio a decir: mi punto de vista es este y mi punto de vista es este, y alguno tendrá que tener la razón. Y en justo juicio tenemos que llegar a un acuerdo, pero necesito juzgar. Ahora quiero que vayamos a 1 Corintios, que aquí entra un tema muy interesante. Primera carta de los Corintios, capítulo 5, versículos 12 al 13. Primera carta de los Corintios, capítulo 5, 12 al 13. Dice la palabra de Dios: porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro?
Porque a los que están afuera Dios los juzgará. Está hablando fuera de la iglesia, le está hablando a la iglesia. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Aquí Pablo está hablando de que la iglesia está juzgando aún a los de afuera, a los que no les pertenece juzgar. Pero a los de la iglesia nos pertenece juzgarlos. Y lo que nosotros hablamos, algunos pocos pastores como yo, de estos falsos profetas, es porque dicen ser de la iglesia. Yo aquí no vengo a hablar del vecino de al lado del restaurante que no es cristiano y que es grosero y que cada vez viene y no sé qué y hace, porque allá yo a él no lo estoy juzgando. Pero alguien que se dice ser pastor, sí. ¿Vieron que ahorita está sacando mucho más las uñas a Dante Gebel? Porque él se está lanzando a la presidencia. Y él ahora está con el LGTBIQ más HJRI 54.2/. ¿Usted qué piensa del aborto? Allá cada quien. ¿Usted qué piensa del matrimonio? Yo estoy de acuerdo con lo que cada quien decida. ¿Por qué no juzguéis? El pastor que desde el 2020, antes del 2020 hablaba con mi familia, eso no es un pastor. Y ella dice abiertamente, yo no soy pastor, soy un comunicador, pero la gente sigue colgando pastor. Uy, me hizo sentir. A veces no es la culpa ni siquiera del pasto, sino del burro que se lo come. Porque el pasto está ahí. Y un burro debería aprender dónde come pasto. Pero un burro come pasto donde sea. Y bien lentos que son, ¿no? Es claro, ellos están dando pastos porque un pastor tiene que producir ¿qué? Pastos. Pero la gente está viendo y quiere seguir ahí. No nos edifica, no nos forma, no nos llena, no nos educa, no nos edifica, no nos exhorta, no forma el carácter de Cristo. Pero a la gente no le importa, primero porque hace reír y segundo porque es que me llenó mi alma y mi corazón. Esas son las predicaciones de Dante Gebel. Y escúchenlo ahorita. A eso sí, metas en un ratico a redes, tienen permiso. Miren a Dante Gebel, miren lo que está hablando, que se lanzó a la presidencia, se está lanzando a ser presidente de Argentina. Lo que habla acerca del matrimonio gay, lo que habla acerca del aborto. Pero esos son los pastores que tienen influencia y que tienen poder. Esos sí tienen poder. Entonces aquí me está hablando, ¿por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Dante Gebel no está afuera, él está dentro de la iglesia, por eso tiene que ser juzgado. ¿Por qué algunos no son juzgados? Porque están haciendo lo correcto. Pero este señor no. De hecho viene una descendencia de familia. El hermano de él se llamaba Miguel Gebel. Él fue el primero que empezó con una iglesia cristiana donde en la alabanza estaban travestis, hombres vestidos de mujer danzando, y él decía que era una iglesia sin inclusión, que a Dios le gustaba, a Dios como un Dios de amor, le gustaba que nosotros no hiciéramos ascensión de personas. Eso es demoníaco. Y de ahí Dantecito, el hermano, viene a seguir la secuencia de su hermano Miguel, con su esposa, que era la pastora también, haciendo porquerías en el púlpito. Y este Dante para el Halloween llevando un ataúd ahí. O sea, ¿qué es esto? Una persona que realmente ha nacido de nuevo y sabe esto, dice, ¿yo qué hago acá, Señor? Y me muevo. Pero se llenan más las iglesias antes así. Por eso el Señor a los verdaderos les dice pequeña, porque muchos son los llamados, poquitos. Solamente voy a leer Mateo, primera carta a los Corintios 6, del 1 al 5, y voy a dejar aquí, voy a terminar y continuamos. Hoy ya concluimos el otro domingo confiando en Dios este tema de no juzgar, y lo empato con el tema de atar y desatar. Pablo reprocha a los corintios por no juzgar dentro de la iglesia. Ellos estaban juzgando afuera, pero se les olvidaba que tenían que juzgar adentro. Y adentro sí estaban permitiendo todo, porque esta es la iglesia de Corintio, la iglesia más pecadora que había acá escrita en la Biblia.
Ahora, ¿que todos eran salvos? No lo sé. Que estaban dentro de la iglesia. Él escribe a la iglesia, pero era una iglesia con un desorden terrible. Recuerdan que de hecho había un dicho que ellos decían: vamos a corintiar, porque Corintios era una ciudad de pecado grande, de prostitución grandísima, era un puerto marítimo donde había intercambio, obviamente lleno de prostitutas. Y leo esto para concluir acá un poquitico. Aquí, antes de entrar aquí, 1 Corintios capítulo 5, versículo 13, que dice: porque a los que están afuera Dios juzgará, quitad pues ese perverso de entre vosotros. Aquí Pablo usó un versículo hablando de Deuteronomio 17:7. Él aquí lo aplicó, Pablo. Y miren lo fuerte que decía en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 17:7 decía: la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. Eso era bajo la ley, había que matarlo. Bajo la gracia no. Pero lo que estaba diciendo el quitar, también estaba diciendo mátenlo. Recuerden que muerte es separación. Sáquenlo de la iglesia. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Para poder sacar a alguien de la iglesia, que ahí voy a concluir, para poder sacar a alguien de la iglesia que Dios nos dio derecho, hay que hacer un justo juicio. Sin juicio yo no puedo sacar a nadie de la iglesia, ¿cierto? Algunos: ¿y usted por qué permite que tal? ¿Y usted por qué permite? ¿Usted por qué permite? Porque bíblicamente hay personas a las cuales yo no puedo sacar hasta que no cumpla con cosas que les voy a mostrar acá, que cuando pasen, ahí sí públicamente algún día tendré que decir acá: públicamente quiero decirle que tal persona no pertenece a esta iglesia, y que si algún día se sienta ahí, no soy su pastor, no es parte de esta iglesia y no es bien recibido. Eso se debe hacer bíblicamente. Pero tiene que pasar algo, primero tiene que haber un justo juicio. Entonces leo solo este versículo y concluimos en 1 Corintios 6, del 1 al 5. Dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Tenían pleitos dentro de la iglesia y preferían ir a que se los arreglaran afuera. Y Pablo le está diciendo: ¿ustedes por qué no omiten juicio entre ustedes y permiten que otros entren al juicio que no pertenecen a la iglesia? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas más pequeñas dentro de la iglesia? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida tenemos que juzgarlas. ¿Yo me estoy dando a entender, iglesia? No juzguéis y no seréis juzgados. Bebés espirituales neófitos que aprendan la palabra más bien, antes de seguir respondiendo de esa manera. Y los pastores, ojalá aprendieran a enseñar esto, para que toda esa mano de culicagados espirituales dejen de estar evadiendo problemas, dejen de estar evadiendo su vida, dejen de estar dejar de permitir que personas realmente juzguen con justo juicio y nos abran los ojos a los que no entienden, y estén estorbando con su no juzguéis y no seréis juzgados. Cuanto más las cosas de Dios. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Desmenuzaremos estos dos textos que acabo de leer. Iremos a Levítico, nos vamos a Mateo capítulo 18 y concluimos con qué es lo que se ata, qué es lo que se desata, para entender que sí necesitamos juzgar y que ese juicio es el que nos lleva a odiar lo que verdaderamente tenemos que odiar y a no amar todo lo que creemos que a veces necesitamos amar. ¿Estamos? Pongámonos sobre nuestros pies y concluimos
el otro domingo, confiando en Dios. Padre de gloria, te damos muchas gracias por esta preciosa mañana, por este día, por este tiempo, por tu palabra, por darnos una bendición, Dios, de podernos acercar a ti y de aprender tantas cosas, Señor, que han sido malentendidas y que necesitamos entender realmente. Padre, yo bendigo esta casa de oración. Oro por cada persona, Dios, por cada proceso. Y te pido que cada día podamos seguir firmes sin fluctuar esta carrera, Dios, que no es fácil, pero tampoco es imposible. Espíritu Santo, ayúdanos, solos no podemos. Y gracias. Bendigo esta casa de oración y bendigo cada uno nuevamente, lo repito, de los que pertenecemos a ella. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose en nuestras vidas, casas, hogares, salir, entrar, en nuestro trabajo, en todo lo que haremos en esta semana, papá lindo. Y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento y toda sabiduría, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Y que esa bendición del cielo para todos, confiando en el Señor.